Buenos días. Estamos en el seminario Topologías del Capital, parte del proyecto Tensiones Superficiales, Estética y Política, Estudios Críticos de la Imagen y la Representación. Hoy nos acompaña en la sesión el doctor William Brinkman Clark, quien es profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y es doctor en arquitectura por la misma facultad, maestro en historia y licenciado en arquitectura por la Universidad Iberoamericana. William además es un especialista, me permito decir, en teoría crítica, en cuestiones que tienen que ver sobre la reflexión sobre estética y política, la relación con el espacio, la arquitectura, y fue además curador recientemente de la exposición Territorios Arrasados, basada en buena medida en la novela Tierras Arrasadas de Emiliano Monge. Territorios Arrasados fue una exposición del artista y arquitecto Arturo Ortiz Struck, con quien William ha mantenido un diálogo muy estrecho los últimos años. Y entonces está aquí un poquito para que compartamos sobre esa experiencia el texto que nos compartió de los territorios del apodo, que aparece en el catálogo de la exposición, y también, por supuesto, discutir nuestras diferentes inquietudes de este seminario. Bienvenido, William, por favor. Muchas gracias por la invitación, Edwin. Hola, Ricardo, Pablo y a todos y a todas de este seminario. Le comentaba yo a Edwin que rehuyo muchísimo de la atmósfera un poco densa del academicismo. Entonces preparé algo un poco más ligero, con lenguaje, espero, más ameno y más corto para que tengamos más tiempo de discutir, que hagan preguntas si les interesa. Entonces, no me maten por eso. Si digo cualquier cosa inapropiada, se los juro que no es mi intención, pero como vamos a estar así nomás platicando, me disculpo de antemano. Son temas, como ustedes ya bien lo saben, son temas básicamente escabrosos, todo lo que tiene que ver con la migración, y son temas dolorosos. Entonces tratarlo siempre tiene que ser como con pinzas, pero a veces se nos va, ¿no? Les platico un poquito desde dónde estoy haciendo yo ahorita mi investigación. O sea, cuando Edwin dijo que si viniera a platicar este texto que les platiqué, dije, pues así puedo platicar sobre el texto, pero pues si ya lo leyeron, está medio de hueva que venga a decir exactamente lo mismo. Entonces pensé que estaría mejor que les platique pues como de dónde viene eso, cómo llegó ahí y a dónde va ahora. Entonces, como ya les dijo Edwin, todo esto lo estoy haciendo desde la arquitectura, pero lo estoy haciendo un poco como renegado de la arquitectura, porque es una disciplina que es brutalmente conservadora en sus fundamentos. Es decir, yo creo que no tenemos arquitectos o arquitectas aquí, pero un clavadito a cualquier texto de teoría de la arquitectura o de filosofía de la arquitectura, aun cuando sea supuestamente muy de izquierda, se podrán dar cuenta algún día ustedes si les interesa, que es una disciplina y un tipo de pensamiento. A mí me gusta pensar la arquitectura como un pensamiento, valga la redundancia, como un modo de pensar que naturalmente es conservador, ¿sí? Y entonces la migración casualmente da una herramienta. Sé que suena mal esto, pero ahorita voy a eso. Es el concepto de migración y el fenómeno de migración, en la medida en la que la arquitectura o el pensamiento arquitectónico trata de pensarlo, ¿sí? Crea muchísimos problemas y por lo tanto te da una herramienta para tratar de salirte un poquito de esta construcción tanto técnica como filosófica de la arquitectura, que, como les comentaba, tiene su propia naturaleza y es muy difícil tratar de negarla o tratar de evitarla sin que te digan, pues ya saben, lo básico de bueno, pero es que entonces eso no es arquitectura, ¿no? Eso es arte, o eso es solo construcción, o eso es sociología, ¿no? Entonces, un poco la historia, lo que sucedió es que yo me imagino que Edwin ya les comentó de la cata de investigación, ¿no? Edwin ya lo han platicado, me imagino, ¿no? Bueno, pues había aquí no, había ahí, bueno, ahí donde está Pablo, en la Ibero, había una cátedra de investigación
que se llevaba, me parece que desde filosofía, en la cual participábamos muchas personas de diferentes universidades, de diferentes países, y básicamente el tema era la migración. Nos invitaron a Arturo, que es el arquitecto que mencionó Edwin, a quien le curé su obra porque es arquitecto artista, a que participara. Me invitaron a mí, invitaban a muchas personas de diferentes disciplinas como para que fuera un grupo de estudio transdisciplinario viendo qué hacer o qué pensar con o desde la migración. Esta cátedra le dieron crán, entonces ya no es, ya fue, pero yo muy mañosamente dije, no hay manera que voy a dejar que todo esto que hicimos se muera, y entonces agarré de alguna manera el corpus de investigación, agarré las partes que me servían a mí, no me da pena decirlo, no, obviamente con permiso de la gente que habíamos estado en la cátedra, y fui a la UNAM, fui a la Facultad de Arquitectura, ¿no? Y les dije, a ver, aquí yo creo que hay algo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo en la UNAM es que vamos a iniciar un estudio de investigación, porque allá son talleres, ¿no? Un estudio de investigación con dos de las arquitectas para mí, dos de las mejores arquitectas de México. Para mí son tres, estas son dos de esas, son cuatro de hecho, pero bueno, dos de estas cuatro es Loreta Castro y Gabriela Carrillo, unas súper arquitectas que hacen un trabajo espectacular. Cuando puedan, si les interesa, métanse a verlo, es increíble lo que están haciendo. Y ellas llevan un taller de investigación en la UNAM que tiene que ver con titular a alumnos y alumnas de licenciatura de la UNAM a través de un proyecto de gran calado de un año que tenga una parte muy profunda de investigación, y luego que esa investigación sea la que te da un programa, un edificio, lo que sea, y lo presentas, ¿no? Ellas lo hacían en 3 años con el mismo tema, o sea, graduaban a 3 generaciones de arquitectos o arquitectas, y era sucesivo. A ellas les surge esta idea porque el primero lo hacen con el temblor. Entonces dicen, hay grandes problemas que se muestran a través del temblor del 2017, y empiezan a ver cómo la arquitectura, la disciplina arquitectónica en México realmente no tiene respuesta a esto, o no tiene una respuesta coherente en tanto disciplina o en tanto grupo disciplinar, y entonces ellas le entran. Están trabajando por 3 años básicamente en Xochimilco, en Milpa Alta y en Iztapalapa, específicamente en lugares donde surgieron grietas, ya saben, los pinches grietones que salieron en el suelo. Entonces era la idea del concepto del taller. El concepto era la grieta y cómo podías llevarlo a diferentes tipos de intervenciones y de investigación. Bueno, eso nos vale madres, ¿no? Pero es lo que estaban haciendo, y yo les digo, los siguientes 3 años creo que el fenómeno de la migración presenta un problema específicamente de investigación y luego de práctica muy pertinente para la arquitectura, porque cuando les dije que el fundamento de la arquitectura es básicamente conservador, tiene que ver con la idea de que la arquitectura siempre va a buscar una cosa que un filósofo francés que se llamaba Albert Ribot llamó fixité, que no sé hablar francés, entonces déjenme, se los pongo aquí en el chat, que es fixi, y creo que con el acento así, fixité, que es muy interesante porque Ribot no lo acuña porque es una palabra, pero lo acuña como concepto en una traducción que él hace del Timeo de Platón. Los y las que no sepan, el Timeo de Platón es una cosmogonía, ¿no? Es un relato de la invención del universo o del cosmos. Y entonces la idea del demiurgo en el Timeo es para Albert Ribot básicamente una persona, un agente que lo que trata de hacer es introducir una medida de fixité, que es fijeza, en un universo que está moviéndose todo el tiempo, cambiando todo el tiempo y en cierto estado de caos, ¿no? Tiene unas cosas súper bonitas ahí, los que sepan, que inclusive son como cosas medio teológicas, cosmológicas, sobre por qué sí tiene que haber movimiento y por qué no puedes acabar con el cambio, el movimiento, la transformación por completo, y entonces solo introduces ciertas medidas de fijeza. Y bueno, básicamente la idea es que del demiurgo al arquitecto moderno no hay mucho
no hay mucho cambio metodológico, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, a los y las arquitectas se nos educan casi igual, o sea, nos dicen el mundo es un desvergue y entonces no lo vas a solucionar nunca por completo, pero lo que tienes que ir haciendo es introduciendo una cierta cantidad o una medida de fijeza, ¿sí? Esto por naturaleza es conservador. ¿Sí? Hay un texto muy bonito de Boris Groys que lo explica, no sé si lo conocen, si no, creo que estaría muy bueno para el seminario Edwin, que se llama Sobre lo Nuevo, y tiene dos pequeños capitulitos sobre la utopía y la construcción de la utopía y así, en la cual básicamente pues, introduce esta idea de cualquier impulso, ya sea en el futuro o en el presente o hacia el pasado, de tratar de hacer que las cosas no se muevan, de introducir fijeza, pues es básicamente conservador, ¿no? El capitulito que les digo es súper bonito porque son 4 páginas en las cuales básicamente Groys describe cómo toda utopía vanguardista es en realidad conservadora, ¿no? Es devastador, especialmente, por ejemplo, para los arquitectos que nos enseñan a mamar las utopías vanguardistas, ¿no? Luego lo lees y dices, ay, güey, sí tienes razón, ¿no? O sea, sí eran básicamente unos fachos, pero bajo la ropa de vanguardistas de izquierda, ¿no? Especialmente los franceses, porque los italianos, pues ellos sí abiertamente eran medio derechosos, ¿no? Pero especialmente los vanguardistas alemanes y algunos vanguardistas rusos, los rusos menos. Pero bueno, vale más, eso no tiene nada que ver con eso. Entonces, lo que le estoy diciendo es que si te pones a pensar, cualquier forma natural en la que la arquitectura trate de incidir en un fenómeno como la migración, pues va a tener que ver en fijarlos, en pararlos, en detener su movimiento, en detener el dinamismo, aunque sea momentáneamente, ¿sí? Y eso de alguna manera no solo es conservador, sino que también lo que vimos a lo largo de la cátedra es que es muy peligroso, ¿no? Los pone en peligro. Había una cosa que era súper, pues no decir paradójica, porque creo que es un poco más de eso, pero o sea, cuando lo piensas dices, huevo, qué simple, ¿no? Pero nunca lo piensas, dices, pues es que un albergue de migrantes en realidad lo que hace es poner en peligro al migrante, ¿sí? Especialmente en el territorio mexicano. ¿Por qué? Pues porque hay un chingo de personas que lo quieren agarrar, ¿no? O sea, olvídense de la policía que lo quiere deportar, olvídense de cualquier institución que quiere evitar la migración. Los narcos también andan tras de ellos, ¿no? Entonces, pues un albergue es como decir, vengan, aquí estoy. Y entonces, pues, por ejemplo, visitamos algunos albergues y te decían, pues la verdad es que no les gusta mucho a los migrantes, ni al menos de que sea absolutamente necesario, porque ellos lo que prefieren es estar en movimiento continuo. Entonces eso ya la arquitectura, pues pónganse a pensarlo, ya te da una cierta problemática muy interesante, ¿no? De cómo tratarlo. Entonces la idea va a ser de que en este seminario de 3 años que vamos a tener en la UNAM y que vamos a estar invitando a mucha gente, queremos que sea un seminario paralelo con un taller que sea paralelo con gente de arquitectura de CUNY, con gente de arquitectura de Austin, de Chile. O sea, queremos que todo el mundo esté pensando lo mismo, pero a través del movimiento. Ahora, ¿esto a ustedes qué les importa? Nada. Pero es lo que o sea, es porque nadie aquí es arquitecto, pero lo que quería que vean es como desde dónde viene esto que leyeron y más o menos hacia dónde va, ¿sí? Es decir, y espero que no suene mal esto, discúlpenme si sí, pero es usar la migración, es usar el fenómeno de migración no como excusa, pero sí como un medio que te fuerza, ¿sí?, a repensar un chingo de cosas, ¿no? ¿Y por qué te lo fuerza? Porque es un fenómeno que está en una aceleración y una intensificación inédita, ¿sí? Es decir, no podemos decir que la migración es nueva, pues no, la migración es literal, yo creo que desde siempre ha habido migraciones, ¿no? O sea, el libro más viejo que tenemos trata de un pueblo que está migrando, ¿no? Entonces, pues la migración siempre ha sido, pero en los últimos 30 años sí parece haber, yo no diría necesariamente un aumento, porque entonces decir aumento es como cuantificar la migración y entonces se vuelve súper chafa. O sea, lo que sí podemos decir es que hay una intensificación del fenómeno de la migración y es una intensificación que yo veo, por ejemplo, en lugar de cuantificarla, me gusta más verlo como una intensidad física,
¿sí? Que podemos leer, yo creo, mucho en las imágenes de la migración. Es decir, voy a dejar de disculparme, pero entonces, por favor, siempre que diga algo así, piensen que antes de que lo vaya a decir, le estoy diciendo discúlpenme si suenen mal, ¿no? O sea, no es lo mismo si tienes a lo largo de una frontera 100 migrantes cruzando cada uno a 1 kilómetro de distancia, que si tienes 100 migrantes cruzando todos al mismo tiempo en un punto, ¿sí? Por supuesto que cuantitativamente la migración es la misma, pero no lo es intensivamente en una idea física, ¿no? Entonces hay una intensificación física que aquí Edwin sabrá mucho mejor las categorías que se deben de utilizar, pero me imagino que tiene que ver con densidad, me imagino que tienen que ver con cierta como multiplicación quizá exponencial de fuerzas que hacen cuando estás juntando como todos estos elementos en espacios más pequeños, presión, ¿sí? Entonces para mí eso sí lo cambia mucho en los últimos 30 años. Y la otro tipo de intensificación es que también hay una intensificación afectiva, ¿no? En el fenómeno de la migración. Entonces, lo que nos fuimos dando cuenta o lo que nos vamos dando cuenta es que la mayoría de los marcos conceptuales que mucha gente utiliza para estudiar o para hablar o para opinar sobre la migración, o son anticuados o son insuficientes o de plano son ingenuos, ¿no? O sea, no estoy diciendo que estén mal estas personas, bien, y no, pero es como si estuvieran pensando en la migración como en una migración del siglo XIX de Irlanda a Estados Unidos, ¿no? O de Europa a Argentina, ¿no? O sea, es una migración que está, es un entendimiento de la migración que está basada en un concepto normalmente marxista de capital muy del siglo XIX, que no quiere decir que esté mal, pero pues, o sea, sí han cambiado muchas cosas, ¿no? Y todo eso que ha cambiado, pues cambia el fenómeno de la migración. Entonces, cuando antes había una dialéctica, pues un poquito simple, no que sea malo, sino como muy fácil de leer, ¿no? O sea, es mano de obra para producir mercancía y en el mejor de los casos esa mercancía la regreso a de donde viene la mano de obra y entonces está perfecto, ¿no? En un primer momento es pura mano de obra porque hace falta esa mano de obra en los países que reciben inmigrantes, pensemos América, ¿no? Y después pues hay una inversión alrededor de las dos guerras y un poquito después de las guerras en las cuales estoy recibiendo mano de obra barata o porque hay falta de mano de obra, pero para producir mercancías que luego regreso a los países, ¿no? Entonces ahí todo está apoyado en dos mercancías que son el cuerpo y el objeto, ¿no? El objeto producido. ¿Por qué digo que el cuerpo es mercancía? Pues porque no nos engañemos. O sea, la razón, la mayoría de las veces el cuerpo emigra en tanto mercancía, en tanto, o sea, para ser explotado, para ser utilizado, ser comprada su mano de obra para producir otras cosas, ¿no? A veces de una manera legal, a veces no. No estoy diciendo que toda la migración sea así. Entiendo muy bien que hay migraciones, especialmente migraciones forzadas, que tienen que ver con fenómenos de violencia, que tienen que ver con o fenómenos políticos aún peores, pero también creo que estaríamos siendo un poco ilusos si lo platicamos hace rato antes de que entráramos, si aplicamos la del sociólogo o aplicamos la del antropólogo, que decimos que cada uno de estos fenómenos debe de ser tratado como completamente singular y particular. O sea, pues claro que sí lo son, pero creo que todos estamos de acuerdo que hay pecas de cierta ingenuidad si no piensas que detrás de todos hay un trasfondo económico. ¿Sí? O sea, una economía que va a producir violencia a veces, una economía que va a producir ciertos fenómenos políticos a veces, pero siempre hay atrás un trasfondo económico. Ahora, económico no entendido en la como forma chafa de economía es dinero, ¿no? Sino económico realmente en su entendimiento clásico, ¿no? O sea, o economía como una administración, ¿sí? Este libro de Groys que les digo es maravilloso porque lo primero que te dice es, a ver, si no entendemos que la cultura es una administración, entonces estamos jodidos. O sea, ¿qué es lo que es? Es organizar y jerarquizar valores, punto. ¿Sí? Entonces, siempre hay una organización de elementos, siempre hay recursos finitos, siempre hay valores que van a ser jerarquizados y esos son los que siempre te van a producir
en diferentes medidas los fenómenos de migración directa o indirectamente. Entonces, ahí lo que sucede, y lo tratan de explicar muchos, por ejemplo, mencionábamos a Bifo, que es muy interesante cómo él trata como este paso del tiempo, lo que va pasando alrededor a lo largo del tiempo. Normalmente todos, las personas que lo estudian parecen coincidir que lo que cambia, ¿sí?, en los últimos 30, 40 años es una financiarización, ¿sí?, de la economía. De nuevo, no del dinero, pues por supuesto que el dinero se convierte en herramientas financieras cada vez más complicadas, pero absolutamente todos los elementos que administramos dentro de una sociedad, cultura, lo que quieran, se van financiarizando. ¿Y qué es esto en Bifo? Casualmente financiarizar algo es deshacer algo siempre, ¿no? Él le van a importar tres muy particulares. O sea, financiarizar es desregular, desterritorializar y descorporalizar, ¿no? Él no dice descorporalizar, normalmente está hablando de abstracciones, ¿no? Pero pues una abstracción normalmente pero puede ser entendida como una descorporalización. Entonces, es interesante pensar que dentro de una lógica muy clara del siglo XIX y principios del siglo XX, en lo cual tenemos un intercambio de bienes físicos, cuerpos y mercancías, es la dialéctica que está produciendo el movimiento, porque, a ver, lo que les decía hace rato es lo que tienes que empezar a pensar es cómo tratar con el movimiento y cómo pensar lo que produce el movimiento, ¿no? O sea, cuál es el motor del movimiento. Y no puedes, es muy piadoso, yo creo, pensar que es diferente lo que produce el movimiento de un migrante que lo que produce el movimiento de una mercancía. ¿Sí? O sea, si ya te estás metiendo en cosas, pues a veces medio religiosas y voluntaristas y derecho humanistas, que están bien, pero yo siento que sí se quedan a veces un poco cortas, ¿no? Entonces, lo que básicamente está diciendo Bifo es este proceso del mundo, por un lado, que es posibilitado por la tecnología, por nada más. O sea, culeros hemos sido siempre, solo que la tecnología nos da nuevos modos y más eficientes o menos eficientes de ser culeros. Entonces, o sea, esta cosa de, es que, y los niños de hoy, ¿quién va a pensar en los niños? O sea, siempre hemos sido iguales, nomás que ahora con la tecnología, pues lo que se permite es de una manera más eficiente o quizá más escondida o más perniciosa de regular, desterritorializar y descorporalizar. Y eso es lo que la tecnología a través de eso produce. Es, por un lado, dice Bifo, ¿sí?, sistemas súper complejos, o sea, sistemas sociales, economías sociales súper complejas, ¿no? O sea, economías en las cuales todos los capitales, capital financiero, capital político, capital cultural, capital imaginario, me encanta lo que dice Ángel, un cuate, capital barrial, todos los diferentes tipos de capitales, ¿sí?, se desterritorializan, se descorporalizan, se desregulan y por lo tanto se van creando sistemas cada vez más complejos, pero dice Bifo, pero al mismo tiempo, ¿sí?, la tecnología también lo que está buscando todo el tiempo es simplificarlo todo. ¿Sí? Entonces son 30 años que para el usuario final, llamémoslo de alguna manera, o sea, para ti, la tecnología lo que trata de hacer es simplificarte la vida, ¿no? Hacer aparecer para ti todo más simple y que en un plano más amplio lo que está haciendo es hacer todo brutalmente más complejo y complicado. ¿Sí? Te acerca y te aleja a la vez. Entonces, ¿cómo pensar movimiento y migración ahí? Pues ya se vuelve algo un poquito más interesante. Y Bifo ahí tiene este concepto que a mí me encanta, que es el de las sociedades enjambres, ¿no? Que dice que es justo cuando la sociedad se vuelve cada vez más compleja, más grande, más intensa, ¿sí? Lo que empezamos a hacer es comportarnos como un enjambre, es decir, las tareas parecen simplificarse cada vez más, la comunicación entre todos parece simplificarse cada vez más, ¿sí?, aun cuando todo se está volviendo más complejo, ¿no? Entonces dice, la tecnología, y creo que es una tesis, creo que es de las mejores que he leído yo sobre esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que permite la tecnología contemporánea? La como enjambrización de la sociedad, ¿no? O sea, es lo que nos permiten las pantallas, los celulares, etcétera, etcétera. O sea, nos simplifican mucho la vida como para que
la escala, ¿sí? En la cual nuestro cuerpo alcanza o a la que se dedica, o sea, la escala dentro de la cual teóricamente nuestro cuerpo se mueve, se vuelve más pequeña y más simple, mientras que todo el sistema social se vuelve un poco más grande. Déjenme ir a cerrar la puerta porque están aspirando afuera y no sé si lo oigan, pero me está volviendo loco. Denme 2 segundos. Por ahí tienes una pregunta en el chat, que si una sociedad globalizada por la digitalidad deviene en sociedad de enjambre. Yo, a ver, aquí sí no es mío el concepto, Tamara, pero yo creo que sí. Pero y la pregunta es perfecta porque aquí el término para mí justamente sería no pensar en globalización, sino en mundialización. En otras palabras, esto lo dice Nancy, me parece. Nancy creo que tiene un libro que se llama Mundialización, ¿no? Algo, o la mundialización del globo, algo así, ¿no? Que básicamente está diciendo, a ver, globalización ha habido siempre. O sea, bueno, no siempre, pero tiene un muy buen ejemplo ahí. Creo que la guerra, las primeras guerras de las religiones o algo así, o sea, las primeras guerras así mamalonas en siglo XVI y XVII ya eran guerras mundiales. Y ya tenías intercambio libre, libre o no libre de mercancías en casi todo el mundo, y todo el mundo estaba dando en la madre, y lo que hacías en Ámsterdam chingaba a Río de Janeiro, ¿no? Entonces, lo que dice Nancy es que lo que la digitalidad nos permite hacer más eficientemente es mundializar, que es crear una sola imagen del mundo compartida por todos, es crear un solo imaginario. Y Bifo es justamente lo que está diciendo también. Está diciendo, esta simplificación tiene que ver, y es muy poderosa en la medida en la que puede crear un imaginario de mundo. ¿Qué es un imaginario de mundo? Es una sola administración, o sea, una sola economía, ¿no? De nuevo, en cuanto a valores y jerarquización, no que todo el mundo sea un gobierno y una economía. O sea, que es peor, ¿no? Puedes tener un chingo de gobiernos, puedes tener un chingo de diferentes supuestamente tipos de gobiernos democráticos, tiránicos, lo que sea Putin y Erdogan, o sea, no sé, pueden ser todos diferentes, pero con un mismo sistema administrativo, ¿no? Con una misma jerarquización de los valores. Y entonces esto es justamente lo que le preocupa a Bifo, y creo que esa pregunta nos lleva a lo más interesante para mí de la migración. ¿Sí? Es decir, tendríamos que estar más o menos de acuerdo, ¿sí? Y voy a hacer una generalización muy irresponsable, pero espero que sepan a lo que voy. Casi nadie se muere de hambre en el siglo XXI en América. O sea, a lo que voy con esto es, si tú emigrabas de Italia, o si tú emigrabas de Irlanda a Estados Unidos o a Sudamérica en la segunda mitad del siglo XIX, en la primera, era literal porque sí te ibas a morir de hambre. O sea, literal, ¿no? No estoy diciendo que la gente no se muera de hambre hoy día. Por supuesto que hay gente que se muere de hambre y está de la verga. O sea, no crean que no estoy diciendo eso. Pero no podemos decir que el motor de la migración es el mismo, que es exactamente el mismo. ¿Sí? Hay algo dentro de la administración que ha cambiado. Y entonces sí vale la pena preguntarse, yo creo, en una situación social como la nuestra, en una economía mundial mundializada como la nuestra, que uno de sus grandes logros, porque más lo dicen, ¿no? O sea, la gente de derecha, los neoliberales te lo dicen, es que ya nadie se muere de hambre, es que ya la comida es accesible para todo el mundo, etcétera. Y es cierto hasta cierta medida, ¿no? O sea, ese mínimo de vida con lo que les encanta jugar a los economistas conservadores sí ha mejorado. O sea, yo creo que es un gran error, especialmente de ciertos economistas muy radicales de izquierda, no aceptar cierto progreso en ciertas cosas, ¿no? O sea, por supuesto que la comida se ha vuelto más barata y más accesible. Por supuesto que la energía se ha vuelto más barata y más accesible para cada vez más personas. Pero lo interesante sería justamente tomar esos datos y decirles, ok, entonces, ¿por qué sigue habiendo la migración que estamos viendo con tal intensidad? ¿Sí?
O sea, ¿por qué estamos viendo caravanas? ¿Por qué estamos viendo flotas de barcos y pseudobarcos en el Mediterráneo tratando de cruzar? ¿Por qué estamos viendo poblaciones haitianas que desaparecen literal de la faz del planeta y de repente aparecen en Río de Janeiro y son explotados para construir estadios y desaparecen y aparecen en Venezuela y desaparecen y de repente están en Tijuana? Porque o sea, así es lo de la migración haitiana, es algo increíble, o sea, literal desaparecen, ¿eh? O sea, está el sismo en Haití y de repente aparecen en Brasil cientos de miles de haitianos. ¿Por qué? Pues porque hay chamba ahí. Y de repente nadie sabe dónde está, a lo que me refiero es nadie sabe dónde está esta masa de haitianos y luego aparecen, no me acuerdo dónde se fueron de ahí, creo que a Colombia o a Venezuela, no me hagan mucho caso, y de repente desaparecen y aparecen el último año de Obama, los últimos 2 años de Obama en Estados Unidos, perdón, en Tijuana. Masas gigantes, ¿no? de migrantes. Entonces, creo que ahí sí vale la pena preguntarnos cuál es el motor, ¿sí? Desde una manera muy física de estos movimientos. Y yo creo que son muchos, por supuesto, pero a mí en particular me interesa mucho, a mí, el de los imaginarios, ¿sí? Que tiene que ver con lo que decía Tamara, ¿no? Decía, o sea, sí tenemos que pensar en que hay una mundialización de un cierto imaginario de vida que parecería ser el único modo de vida posible o la única manera de buscar un buen modo de vida y la facilidad con la que este imaginario llega a todos los rincones del mundo. ¿Sí? Y si le das una vuelta de tuercas más, que es lo que a mí me gusta porque también se vuelve facilón. Ahí seguro Edwin conoce muchos profesores de comunicación que ahí ya dicen que, bueno, y entonces censura o lo que sea. No, es que si te vas con los neomaterialistas, por ejemplo, y empiezas a tratar todas estas imágenes como si fueran materia, es decir, como si cada una de estas imágenes tuvieran peso, entonces hay una teoría súper bonita que puedes elaborar sobre cómo la acumulación de imágenes del mismo tipo que se van juntando van adquiriendo un peso mayor, ¿sí? Y ese peso mayor, ¿sí? Esa es la imagen que te va a afectar. Si a ti porque sí te están presentando varios tipos de imagen, pero si hay una imagen o un tipo de imagen que es la más pesada, que la que más masa tiene, entonces esa imagen es la que te afecta, literal. ¿Sí? ¿Qué es el afecto? Algo que te transforma, ¿sí? Y que te mueve. Si den algún día una oportunidad, lean el libro de Paulo Moret sobre el tacto. Es muy bonito porque lo que está diciendo es, a ver, si tú ves una película que te conmueve, nunca se han puesto a pensar cuál es la referencia que está haciendo. No está haciendo una referencia a la visión, sino que está haciendo una referencia al tacto. O sea, es algo que te conmueve, que te está tocando. ¿Sí? Entonces, si haces eso con las imágenes, ¿cuáles son las imágenes que te conmueven? Son las que te tocan. Para mí, ¿cuáles son las que te tocan más? Las que tienen más peso. Y entonces, aquí viene lo que para mí es interesante. ¿Cuáles son las que tienen más peso? Pues hay muchísima gente que les encantaría pensar que las imágenes que tienen más peso son las películas de Godard y de Tarkovsky, pero las imágenes que tienen más peso es Hollywood. ¿Sí? O sea, entendido como concepto, no necesariamente Hollywood. O sea, esas son las que se acumulan, aunque sean poquitas, pero se van acumulando el mismo tipo de imagen todo el tiempo y se van convirtiendo en una masa más grande que es la que tiene posibilidad de afectarte y de llegar a todos lados. ¿Sí? Entonces, sí hay esta cosa de una cierta exportación o mundialización de un tipo de vida, pero que donde lo vemos, es decir, donde te toca, es a través de las imágenes. Así es como te llega. Si tú estás en El Salvador, si tú estás en Honduras, si estás, o sea, hay una gran parte de culpa no es la palabra, pero las imágenes juegan en una gran parte de aquello que te conmueve a moverte, ¿sí? O sea, lo que te toca y lo que te pone en movimiento, ¿sí? Y lo que toca a algunos más que a otros y otras para ponerlos en movimiento.
porque tampoco es como si estuviera vaciando el país, ¿no? O sea, no es como si Guatemala, ya no hay nadie en Guatemala y todo se fue, ¿no? O sea, está tocando de modos distintos a algunas personas y a otros. Y yo creo que ahí el estudio de la imagen es muy importante y en específico imágenes populares. ¿Sí? O sea, está en la televisión, está en el cine, está ahora obviamente en Netflix, está en TikTok y en Instagram. ¿Sí? O sea, piensa en el peso de Instagram en la medida en la que tiene la capacidad de darte, literal, imágenes, piénsenlas físicamente, o sea, de estarte delivering, ¿no? Entregándote imágenes todo el tiempo. Aunque sean chiquitas y tengan poquito peso, se van acumulando y van agarrando una masa crítica, por decirlo de alguna manera. Y esa es la que te conmueve. Y luego ves esas imágenes y esas imágenes normalmente coinciden o son similares a las imágenes que estás viendo en las películas, a las imágenes que estás viendo en espectaculares, a las imágenes que estás viendo, ¿no? Y entonces la dialéctica ahí en realidad es una dialéctica del imaginario, no es una dialéctica de la mercancía y de la fuerza de trabajo, o sea, aunque claramente que entra ahí, pero yo siento que solo así lo puedes explicar, porque para Bifo ese es el problema, ¿no? O sea, al final del día para Bifo el problema es, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿cómo le hago para aproximarme a algo que está tan virtual, tan efímero, tan desterritorializado como el capital? Pues la manera que lo haces es dándole peso a todo eso que quizá Bifo todavía no le está dando peso, es decir, dándole materia. ¿Sí? O sea, que el que la mercancía deje de ser un zapato y ahora sea una película no significa que esa película no tenga materia. O un TikTok o un Instagram sigue teniendo materia. ¿Sí? Quizás su materia es menor, o sea, pese menos que un zapato. ¿Sí? Pero ¿cuántos TikToks ves al día? ¿O cuántos TikToks puedes ver al día? ¿No? Y entonces ahí ya se vuelve súper interesante, porque si empiezas a aproximarte a todos estos diferentes fenómenos, el narco, el migrante, el policía, la política, etcétera, considerando como las imágenes que los conmueven o que conmueven a que funcionen de alguna manera, se vuelve muy, muy interesante para mí. Y eso es un poco lo que estamos estudiando. Entonces, si se pone a pensarlo en la arquitectura, pues es un pedote, ¿no? Porque en la arquitectura, pues, ¿qué va a hacer la mayoría de los arquitectos? Pues albergues o placitas, ¿no? Cosas completamente estáticas que tienen más que ver con esa noción muy decimonónica de migración, de estado, de intercambio, ¿no? ¿Cómo le hago yo en realidad para? Y esto es un poquito lo que traté de explicar en el ensayo, que cuando lo volví a leer para esto dije, no mames, esto está horrendo, güey, ¿cómo es posible que haya escrito esta cosa? Suena súper mamador, o sea, quería tirarlo a la basura, pero bueno, o sea, lo que trataba de explicar o lo que estaba pensando yo ahí es que en realidad tú lo que tienes es un imaginario que está entrando libremente a países desde los cuales se emigran, ¿sí? Y unos lugares, llamémoslo Europa, Estados Unidos, que son los que están produciendo y defendiendo ese imaginario. Y yo sé que suena como muy chafa, porque siempre se ha hablado que la exportación de la cultura y no sé qué, no sé qué. O sea, sí, lo sé, está súper chafa. O sea, lo único que digo es qué pasa cuando lo piensas físicamente. O sea, cuando piensas en esa exportación de imágenes como una exportación física. ¿Por qué? Porque eso es lo que me permite la tecnología, que es lo que estamos platicando. O sea, la tecnología, el Internet, lo que es una vía de comunicación, ¿no? Que es lo que platicamos mucho. O sea, cuando nuestro querido presidente, Dios lo tenga en su gloria, dice que los videojuegos, ayer lo platicaba con Ángel, dice que los videojuegos causan violencia. Por supuesto que los videojuegos causan violencia. Eso no les sorprende a nadie. Pero los videojuegos no los hicieron aliens, ¿no? No llegaron güeyes de Marte a hacernos los videojuegos. No los hizo un güey malo en un castillo europeo tomando whisky. O sea, los videojuegos exitosos son exitosos porque están intensificando una vida que ya existe. ¿Sí? El cine popular es exitoso porque intensifica algo que ya existe.
Y ahí sí Adorno tenía toda la razón del mundo. Y entonces, ¿qué voy a reproducir? Voy a reproducir eso. No estoy creando formas de vida. Estoy reproduciéndolas de una manera cada vez más eficiente. ¿Sí? Internet me deja hacer eso. El cine me dejaba hacer eso. El radio me deja hacer eso. Pero no están inventando nada estos güeyes. Entonces, la tecnología simplemente es como el último paso en quitarle peso. O sea, le quito peso a una película para poder mandarla a más lugares de una forma más eficiente. Le quito peso, pero eso no quiere decir que no tengan materia. ¿Sí? Simplemente he reducido su materia de tal forma que la puedo mandar por cables de internet o por satélite, ¿sí? Y la puedo hacer llegar a todos los lugares del mundo. A tu celular. O sea, te la puedo hacer llegar directamente. ¿Sí? O sea, el internet es el film y la máquina. Antes tenía que mandar el film y la máquina, ahora no. ¿Sí? Es una vía de comunicación. Instagram, TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese intercambio es el que a mí me parece más interesante, porque entonces, si eres arquitecto, ¿con qué te estás enfrentando? Te estás enfrentando contra materia ínfima que se está comunicando de un lado hacia otro, ¿sí? O sea, ya no es países receptores de migrantes mandando mercancías en camiones, no. Ahora eso están mandando bits que tienen materia, pero que están fluyendo, ¿sí? Y esos bits son los que están conmoviendo al migrante a que ahora cuerpo se vaya para arriba, ¿sí? Entonces, como arquitecto, ¿qué haces? ¿Sí? Porque también tendrías que tratar la otra parte, tendrías que tratar la parte del imaginario, la parte de la virtualidad, la parte de la pantalla, etcétera, no solo la parte del cuerpo. ¿Cómo haces, cómo te enfrentas a eso? Y eso es un poquito lo que estudiamos, lo que estamos estudiando. Y además, está toda la parte del movimiento, que yo creo que no tiene tanto que ver aquí, pero yo creo que es una cosa solo para considerar, que es que como arquitecto yo creo que lo que también tienes que empezar a pensar es que un migrante en movimiento es un cuerpo en transformación, no solo en desplazamiento, que es lo que estamos estudiando. Entonces, en el momento en el que en su país o en su lugar de origen es golpeado por esta masa informática, por decirlo de alguna manera, o imaginaria, me gusta más pensar la imaginaria porque suena menos como niño rata, ¿no? O sea, en el momento que es golpeado por estas imágenes, es transformado, ¿sí? Fuiste afectado, ya no eres el que eres antes. Ese transformamiento te puso en movimiento. Ahora, cada momento que estés en movimiento, estás en continua transformación, ¿no? Y ahí entran todos los estudios de Catherine Malabou, por ejemplo, sobre la plasticidad, ¿no? Que es interesantísimo. Es decir, los arquitectos están tratando a los migrantes como cuerpos con identidades liberales básicamente decimonónicas, ¿no? Súper de hueva. ¿Qué pasa si los entiendes como cuerpos en transformación? O sea, ¿cuáles son las potencias que te da a entender la migración no como un desplazamiento, sino como una transformación, como un cambio de forma? ¿Okay? Porque para mí eso es el último kicker de por qué se mueven. ¿Por qué se mueven? Para transformarse, ¿sí? O sea, ¿por qué se mueven? Para cambiar de forma o para acceder a una forma a la cual no pueden acceder en su país. Y no tiene que ver con varo. Nada que ver con varo. Tiene que ver con el mundo completo, ¿sí? O sea, es acceder a un mundo que, aunque tuviera un chingo de varo aquí, en Guatemala, donde sea, no lo voy a tener. No tengo ese mundo, ¿sí? Entonces tengo que ir para transformarme y la única manera que me transforme es si estoy en ese mundo. Entonces, para mí eso es lo interesante porque, y lo peor de todo, y lo voy a aceptar, es que la primera conclusión es súper neoliberal, pero lo que están haciendo los pinches generales gringos a donde van, los culeros, tienen razón, O sea, esta idea de que lo que yo tengo que hacer es transformar el país en el que estoy, que ellos lo llaman nation rebuilding,
Yo creo que tienen toda la razón del mundo. El pedo es que nadie los invitó, ¿no? Entonces, o sea, digamos que la solución no me parece mala, pero el principio de por qué lo están haciendo es un problema, ¿no? La transformación tiene que ser de absolutamente, o sea, no es el migrante, sino es todo el mundo dentro del cual se está moviendo. Y entonces ahí la pregunta básica es si, por ejemplo, y sé que va a sonar esto súper de derecha, pero creo que es una pregunta que se tiene que hacer. Si yo continúo aferrándome a que los mundos en los que estoy tratando de cambiar las cosas o que estoy tratando de mejorar las cosas, me aferro a que sigan siendo o que los transforme en mundos alternativos, llámese discurso decolonial, discurso indigenista, discurso pueblo mágico, etc. Entonces, si yo sigo haciendo esto, en realidad puedo pelearme en contra de la máquina de imaginarios que viene de allá. ¿Sí? O sea, por más que yo quiera, y se lo estoy diciendo solo como arquitectos, ¿no? O sea, por más que yo quiera o que yo piense que lo mejor que puedo hacer es en un pueblo del sur de México que está expulsando un chingo de migrantes, por más que yo sea súper woke y diga lo que tengo que aquí es que recuperar la identidad originaria y tengo que recuperar los modos de producciones ancestrales porque lo que han hecho es venirme a chingarme con los transgénicos, con lo que quieran. Suena súper bonito, suena increíble, ¿sí? Mi pregunta es, ¿puede eso en contra del cine y en contra del internet y en contra de TikTok y en contra de Instagram? O sea, porque el imaginario, las imágenes que tú produzcas ahí van a tener que tener más peso, más materia que las imágenes que me estén llegando todo el tiempo en televisión, Netflix, TikTok, en todos esos lugares. Si no, me van a conmover más las que llegan que las que estoy tratando de construir aquí. Y entonces voy a haber gastado un chingo de dinero, esfuerzo, tiempo y wokeness en hacer algo que simplemente no puede adquirir la masa crítica necesaria para resistir a, aceptemos, de una pinche maquinaria que lleva un chingo de tiempo de construirse con un chingo de dinero, con un chingo de eficiencia, ¿no? O sea, que está hecho para eso. Es muy bonito pararme enfrente de un tanque con una flor, pero si el tanque me quiere arrollar, me va a arrollar, no más porque es un tanque. Entonces, eso como arquitecto, pues te empieza a meter todas estas cosas y les digo, solo como arquitecto, solo de la arquitectura, que empiezas a leer y dices, no, pues qué chido está diciendo aquí que vamos a regresar todo este pueblo a que sea una agricultura prehispánica y vamos a crecer flores mayas y va a haber intercambio y nadie va a ver televisión porque eso es más, o sea, suena muy chido. Pero desde nuestra perspectiva, eso no le gana a Instagram y TikTok, ¿no? Te van a arrollar. Entonces, el reto para la arquitectura es cómo crear literal masas críticas que por lo menos contrarresten o que tengan el mismo peso que esos imaginarios que te están llegando, para que la gente entonces no se vea conmovida a migrar. ¿Sí? Y de nuevo, eso es solo en el imaginario o en el presupuesto de que no quieres que migren, porque al final del día no nos hagamos pendejos. Lo que quieren todos los gobiernos es que migren, o sea, es que se vayan para allá. No son más que eso, no lo puedes decir. Bueno, chance en la Ibero de ahora lo puedes decir. En la Ibero de antes woke más woke no lo podía decir, ¿no? O sea, no podía decir que pues básicamente claro que quieres que todos se vayan para allá y que manden remesas. ¿Sí? Y que si alguien llega y eres presidente de México y te dice, no mames, los derechos humanos, ¿cómo puedes estarle haciendo esto a los guatemaltecos y no sé qué? Decirle, bro, pues a ver, perdón, pero prefiero que se vayan los mexicanos a Estados Unidos y que manden remesas aquí, ¿sí? A ayudarle a los guatemaltecos a que pasen con México para que se vayan a Estados Unidos y manden remesas a Guatemala. Perdón, suena súper de la verga, sé que lo es, sé que suena como un mundo cínico, horrible y así, pero pues, ¿por qué crees que los están deteniendo como los están deteniendo en el Istmo y en la frontera de abajo? Pues, si no, sería así como, pásale, güey, váyanle para arriba a los que quieran, ¿no?
porque tiene que ver con esta administración, tiene que ver con recursos ilimitados, tiene que ver con las herramientas que tienes a tu mano para detener la conmoción, si es que la quieres tener. O, pues lo que quieres hacer si eres un gobierno, instrumentalizar y encauzar la conmoción. Entonces, como arquitecto, ¿sí? Lo que te queda claro es que lo único que no vas a hacer es detener la conmoción. ¿Cuáles son tus alternativas? Encauzar la conmoción, redirigir la conmoción, tratar de neutralizar la conmoción. O sea, lo que no vas a hacer es tener un poder por encima de ello. Porque la arquitectura, al final del día, siguen siendo piedras. ¿Sí? Y las piedras, de nuevo, no le ganan a Internet ni a TikTok, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a empezar a hacer a partir de enero, Dios mediante, ¿no? Es decir, es empezar a presentarles todos estos problemas a los alumnos y a las alumnas de arquitectura. Vamos a ir a Tapachula, vamos a ver un chingo de cosas, pero desde esta perspectiva, ¿no? O sea, diciéndoles, lo que tú has hecho toda tu vida como arquitecto y como arquitecta, aquí no sirve, pero por una cuestión fundamental. O sea, no le tienes que cambiar unas cositas de aquí, o sea, fundamentalmente no sirve. Entonces ahora, ¿sí? ¿Qué hacer? Y en el entendido de que el mundo va para allá, que es lo que les decía de Catherine Malabou. O sea, los medios de soporte plásticos, ¿sí? Van a reemplazar a los medios de soporte tradicionales rígidos. Entonces, como arquitecto, ¿cómo vas a adaptarte a un mundo en el que poco a poco tu medio de soporte, que es un medio de soporte rígido, o sea, de inscripción rígida, va a ser sustituido cada vez más por medios de soporte más plásticos, ¿no? Bueno, eso es lo que me pasé. No me pasé exacto 1 hora. Perfecto. Lo hice muy bien. Bueno, o sea, de tiempo. No sé si lo hice muy bien de lo que platiqué, eso ya me lo dirán ustedes, pero el chiste era que platicáramos sobre esto y que me digan si estoy diciendo pura pendejada. Abiertamente, no tengo ningún problema. Muchas gracias, William. De verdad que compartir la investigación que uno está haciendo en el momento es un acto de generosidad bárbara y es lo que más te agradecemos, porque además la podemos poner en relación con ese texto que a mí no me parece que esté nada mal. Me parece que es muy bueno tu texto, de los territorios del apodo, donde sí, digo, solamente como para poner una coordenada y montarla quizá con esto que acabas de presentar, donde sí justamente este territorio ha quedado, sí, sin nomos, ¿no? Ya no hay un nombre, ya no hay nada que lo nombre, ¿no? Y por tanto quizá tampoco hay ley. Y entonces lo que queda en su lugar es un sujetador de esa ley, es una, sí, efectivamente, una topología del lugar donde la ley ya no es, ya es faltante, ¿no? Y eso lo que produce es entonces solamente lo único que lo sostiene es ese apodo que se convierte en la función repetitiva de estos personajes, en esos, pero también en los lugares, ¿no? De los lugartenientes, donde ya no es tanto lo teniente como el lugar, ¿no? Lo que sostiene la estructura. A mí me parece que esa reflexión, de la mano con todo esto que nos estás planteando, ya más desde una reflexión más al interior de la problemática que la arquitectura, más allá de ser una disciplina, digamos, o un estudio académico, supone, me parece que es el lugar correcto para hacerse la pregunta, ¿no? No por nada, ¿no? La gente de Forensic Architecture viene también de esta disciplina. Curiosamente, la sesión pasada que hablábamos con Rodrigo Parrini, él hablaba también, uno de sus últimos libros es sobre la conmoción, la estética de la conmoción. Y también hablábamos, curiosamente sí hay una resonancia, aunque desde otro lugar muy distinto, como dijiste, de la antropología, que a veces puede quedar limitada, ¿no? Una crítica que siempre se la puede hacer a la antropología es su limitación en el caso particular, ¿no? Que no permite como generar una crítica al sistema. Me parece que en este recorrido que nos haces hoy, un poco, de alguna manera, sí, deconstruyendo la práctica arquitectónica, pero en un sentido mucho más bien a partir de la pregunta por la migración, en resonancia con el análisis que hiciste en tu texto de estos personajes y de este ambiente de lo que está pasando con territorios arrasados de Monge.
Y también en consonancia con el trabajo de Arturo, ¿no? Y con las imágenes que van ahí, que están ahí en el catálogo. Por eso también compartí todo el catálogo, porque están ahí un montón de imágenes que me parece que también nos ayudan a cómo este arquitecto está pensando, ¿no? Diagramar el territorio, convertirlo en pura superposición de capas. Creo que todos estos elementos están jugando ahí en esta suerte de lugar de abandono, ¿no? Que supone una plasticidad, porque es verdad que el territorio, o sea, si bien la migración es un efecto deseado por esto que todavía resta como Estado, ¿no? Parrín decía la semana pasada, hablaba mucho de que el pleito era con el Estado. Yo me quedé con las ganas de preguntarle, ¿y cuál Estado? ¿De cuál estamos hablando? ¿Del Estado mexicano? Perdón que te interrumpa. Hay una investigación que tal vez les sirva maravillosa. Creo que la cito en el texto. No me acuerdo su nombre, discúlpenme, soy malísimo con los nombres, pero ella hace una topología, por ejemplo, de una región, me parece en Chihuahua, en la cual te dice, en esta región, o sea, literal, no sé, en estos 2 kilómetros cuadrados hay 7 estados. O sea, está el estado federal, está el estado estatal, está el municipal, y luego hay un chingo de otros estados que literal van así, o sea, el narco controla esto y todos están exactamente sobre el mismo lugar. O sea, entonces, sí, o sea, es difícil pensar en el estado porque ya quiero ver que tú vayas manejando por esa parte en un camino y te salga un güey, te lo cierra y te diga, aquí tienes que pagar cuota para pasar. ¿Por qué? Porque sí, güey. ¿No? Oye, ¿tú eres federal, local, no municipal o algo? No. Este territorio es de... Me toca, sí, sí. ¿No? De Juan. Puta, pues vas. Y si 2 metros adelante sale otro y te dice, pero también es de los Z, o sea, ya quiero ver que le digas, no, claro que no, porque la Constitución, porque los derechos humanos o sea, no. ¿No? Y es sobre la misma tierra, hay un chingo de capas. Sí, quizá por eso, digamos, trayendo un poco el agua a este molino, quizá por eso la obsesión de pensar desde categorías que disloquen el lugar concreto, ¿no? Sin abandonarlo del todo, porque tampoco se trata de decir, bueno, ya entonces vamos a coordenadas espaciales y hagámoslo totalmente abstracto, ¿no? Lo que tú también señalabas, ¿no? No se trata de abstraer por completo, porque eso sería acompañar el proceso de financiarización y descorporizar por del todo, sino más bien anclados en el lugar, ¿no? Anclados en la imagen, anclados todavía en la representación. ¿Cuáles son ese lugar límite, ¿no? Esa especie de linde? Por eso quizá la categoría de superficie como posibilidad que hemos planteado aquí, pero podrían ser muchas otras, ¿no? Creo que tú desde la arquitectura estás pensando, hablas de la plasticidad. También me parece que son categorías liminales, ¿no? Que están buscando como no abandonar del todo la arquitectura. O sea, no se trata que vas a decir, bueno, ahora voy a hacer performance en antropología del performance, sino es como, justamente como todavía anclado en ese peso material que tiene la arquitectura, cómo esa todavía materialidad deja ciertas huellas, ¿no? No está en las fotos que están en el catálogo, y yo no pude ver la exposición lamentablemente, pero recuerdo que Arturo tiene entre sus trabajos justamente un trabajo también de recuperar objetos abandonados de la migración, ¿no? Pequeñas, muy fuerte. Un catálogo enorme de pequeños objetos usados, desgastados, lo mencioné la vez pasada, que van sobrando de la migración, como abandonados, desechos, ¿no? Y que van conformando una topología de esa migración, incluso hasta un paisaje, que dista mucho de ese moverse, el sueño a lo mejor, ¿no? Porque tampoco es solamente eso. Sí es como, creo que como tú lo estás escribiendo muy bien, un encuentro con otro, o una búsqueda de otro mundo, ¿no? Por ejemplo, en la arquitectura, ustedes que están manejando superficie, Manuel Ecocha tiene un librito que se llama Goods, Bienes, no sé si está en castellano o no, y hay una parte en la cual, o sea, básicamente lo que dice es lo que le decía de Consuelo, la historia de la arquitectura siempre se preocupa por el fondo y la chingada, dice, y la arquitectura son paredes, pero paredes en cuanto a superficies. O sea, eso es lo que hay. O sea, todo esto de que la función y el fondo y la verdad, y para de mamar. O sea, son paredes y constantemente estamos tratando de quitarle la importancia que tienen, ¿no? Entonces, cuando alguien construye una madre como el Museo Sumaya,
todo el mundo le está tratando de quitar la importancia que tiene porque dice que es solo superficie, porque dice que es solo una forma, que solo se ve bonita. Pues sí, pero a todo el mundo le mama esa forma. Y esa forma está generando impresiones, ¿no? Esa forma está generando impresiones y entonces, y esa es la forma que está llegando a todos los lugares del mundo. O sea, lo que está llegando es la imagen de ese edificio que todos los arquitectos mamadores están persinándose de que cómo es posible que esto estemos produciendo en México. Y la China, pues sí, sí, pero eso es lo que está metiendo en Instagram y está yendo a todos lados. No el fondo de las cosas. ¿Por qué? Porque no puedes instagramear la función. Me encantaría poder instagramear la función. Me encantaría poder instagramear un edificio que funciona bien, ¿no? O me encantaría poder instagramear un edificio bien pensado, pero no puedo. Entonces lo que le tienes que decir a los arquitectos, a qué padre que puedas hacer algo en Tapachula que esté muy bien pensado y que funcione muy bien. ¿Crees que en realidad eso va a poder en contra del Museo Soumaya? No va a poder. Sí, nosotros ahí estuvimos trabajando el semestre pasado con un texto de Juliana Bruno, se llama Surfaces, justamente, que también trabaja arquitectura y las texturas de la arquitectura y en fin. Está Alberto con la mano alzada y yo estoy aquí sin dejarlo intervenir. Ya me callo. No te preocupes, Edwin. Hola, William. Muchas gracias por lo que nos compartiste, tanto tu texto como lo que ahorita nos acabas de compartir. Fíjate que a mí me ha resonado en muchos de los momentos, incluso ahorita en esta última parte, el pensar la arquitectura como muros, como paredes, como todo eso, me choca mucho con esta idea que plantea Bruno Sevi, que a lo mejor pues, es un teórico pues, ya medio viejito, medio de bebés dentro para la arquitectura, pero bueno, es lo que uno conoce, pero de que la arquitectura sería más bien no tanto las paredes, sino el espacio contenido dentro de esas paredes. Entonces, a lo mejor aquí me voy a desordenar un poco a la hora de plantear las ideas, voy a tratarlo de hacer lo mejor posible, pero en una lectura topológica veo aquí el conflicto de que si pensamos la arquitectura así como como se está planteando en paredes, en superficies, sucedería la misma situación del típico problema topológico de que una dona y una taza son lo mismo, ¿no? En cuanto a que la superficie traducida topológicamente, pues sí, se traducen las dos en donas. Entonces, desde un punto de vista, conectándolo con la cuestión arquitectónica, ok, entiendo el conflicto que nos has planteado de que la arquitectura fija y que va acomodando las personas como si fueran en cajitas, ¿no? Y que ese es el problema, sobre todo respecto a la migración. Pero si se le da este giro que sugiere ahí Bruno Sevi, de pensar la arquitectura como espacio, ¿qué onda con eso, no? O sea, ¿qué posibilidades podría haber? Y cómo incluso, por ejemplo, en el último... lo último que se mencionó del Museo Soumaya, que efectivamente como imagen funciona muy bien, pero como espacio no funciona tan bien, ¿no? O sea, es un museo que no se puede recorrer bien, es un museo que a veces... Pinchísimo, sí, como museo. Sí, como espacio es reprobable, ¿no? O sea, ves los techos como tiene estas formas curvas, en el interior pues te pegas en el techo, en fin. Entonces... Lo que me pregunto, a ver, si hacemos lo contrario a lo que nos acabas de comentar o a lo que de alguna manera te estás posicionando de que la arquitectura sí son muros, sí son paredes, sí son piedra, y si más bien retomamos esta idea de Bruno Sevi, ¿qué pasaría? ¿Sería una posibilidad o de plano es una tontera? Es que yo creo que es lo que se ha venido haciendo y no ha jalado. O sea, a ver, cada vez que tienes un problema le hablas al arquitecto que supuestamente va a solucionar el espacio. No tiene que solucionar el espacio. Les digo a ustedes aquí, porque nadie es arquitecta, entonces no me lo van a echar a perder, pero mi tesis, bueno, hipótesis muy, 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 muy temprana, es que lo que tienes que hacer, y esto es antitético a lo que te enseñan, lo que tienes que hacer es hacer que los lugares sean bonitos. Suena súper superficial, pero es, o sea, te lo juro, conmueve más la forma que el fondo. Ahora, en Malabú, en Cocha, en otras personas no hay diferencia entre forma y fondo, ¿no? O sea, son exactamente lo mismo, no los puedes distinguir. Pero cuando estás hablando ante arquitectos,
hay toda una construcción social que nos lleva a pensar que siempre va a importar más este supuesto fondo, que siempre va a importar más si funciona o no funciona, etcétera, etcétera. Es el problema de la arquitectura desde siempre. Y está muy mal visto decir, está muy mal visto decir, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer algo bonito, idealmente algo bello. ¿Cuál es tu propósito? Es ese. ¿Cuál es su función? Ser bello, punto. O sea, lo que quiero es embellecer. Imagínate lo controversial que sería decir que voy a intervenir Tapachula por el problema migrante y que me digan, ¿y qué vas a hacer? Embellecerlo. Es lo único que quiero. Eso es lo más bonito. Puta, se te echan encima. ¿Pero por qué? Porque estamos en esta pinche como sociedad elitista ultramamadora que no le gusta pensar que chance por ahí es. ¿No? Porque es la misma sociedad que te vende productos bonitos todo el tiempo, pero te dice que está mal que pienses solo en lo bonito. ¿No? Oye, pero eso no caería un poquito en el riesgo, igual en este problema de vivienda urbano, de que, bueno, para hacer más habitables las favelas, las pintamos de colores y se ven más, sí, se ven más bonitas, pero no podríamos caer en esa otra situación que quizás sea una respuesta un tanto pues banal, muy superficial a propósito de... O sea, el problema de pintar las favelas sería que esa idea de belleza es de quién. O sea, ¿quién es quien está diciendo que eso es lo que hace una favela más bella? No dice Alberto que es como Learning from Las Vegas. Es que es justo eso. Vino al podcast el otro día Alejandro Hernández, que es el editor de Arquine, por si les gusta el texto, hablar justamente sobre Learning from Las Vegas, y nos echamos una hora hablando de Learning from Las Vegas. Es que si vas a pintar las favelas no estás learning nada. O sea, tú estás yendo a decirles cómo son las cosas bellas, ¿no? O sea, Las Vegas te dice qué es lo que la gente piensa que es bello, ¿no? Y eso obviamente repudiado normalmente por la arquitectura, por la élite arquitectónica, por la descripción arquitectónica, ¿no? O sea, a ver, suena muy feo, pero yo creo que sí hay que empezar a considerar que tal vez hay gente, y tal vez son los más, que preferirían vivir en un espacio bello y que no funcione a un espacio que funcione y que sea espantoso. No sé. Voy a decir algo súper irresponsable. O sea, quizá hay algo en el fenómeno de la migración, o sea, aparte de lo que están conmoviendo a estas personas que se muevan, que es la belleza de las imágenes que están viendo. O sea, del lugar al que van a ir. O sea, aún en la pinche destrucción de Nueva York en los Avengers es una pinche ciudad preciosa. Y resulta que cuando los Avengers se van a Centroamérica, todo está bien pinche, ¿no? O sea, llegan a cualquier otro lugar, a cualquier otro lugar del mundo, tengan que ir a salvar a alguien de algún alien o supervillano, todo está bien pinche y feo, ¿no? Y regresan a Estados Unidos y pinche torre de Tony Stark está preciosa y hermosa y todo es increíble y todos sus aparatos son bellísimos y sus armaduras son increíbles, sus disfraces, ¿no? Pinche Thor está hecho un culo, ¿no? Ahí sí, por cierto, muy aventurada la decisión de hacer Thor gordo para los que hayan visto la última de Avengers, pero aún gordo está guapísimo el cabrón. Entonces yo creo que sí, es que eso es lo que te conmueve y nos peleamos un chingo sobre eso. Si pueden, cómprense el libro que va a salir de Ángel, sale el 1 de noviembre, ya lo puedes comprar creo que en preventa, que se llama Cosmética. No, le quitaron la parte cosmética, es de Taugenit, pero se llama Filosofía de la Apariencia Física. Y es toda la pregunta de por qué chingados nos resistimos tanto al poder de la apariencia física cuando lo que la tecnología del siglo XX nos ha permitido es cada vez más hacer cosas más bellas. ¿Sí? Groys también tiene un texto sobre eso. Siglo XX es el siglo del diseño. ¿A qué nos referimos con eso? Es literal, pónganse a pensar cómo probablemente todo lo que tengan ustedes en su casa ahorita, todo sea por lo menos muy bonito. O sea, casi todo está diseñado. Absolutamente todo. O sea, eso es lo que ha hecho el siglo XX y nos la pasamos restándole valor a eso. O sea, y yo diría restándole potencia a eso. O sea, minimizando la potencia conmovedora, no conmovedora de conmovedora, sino como lo platicamos, o sea, con la potencia movilizadora de la belleza. ¿Sí? Y la arquitectura lo sabía, porque además es una cosa, pues eso es el barroco. Eso es el barroco. ¿Y qué hacen todos los arquitectos mamadores? Decir que el barroco es menor
al Renacimiento, ¿sí? Eso es el Arts and Crafts, eso es el Art Nouveau y el Art Nouveau, el Deco no tanto. ¿Y qué hacen todos los arquitectos? Minimizarlo en contra del neoclásico, ¿sí? Eso es el gótico y qué hacen minimizarlo en contra del románico y contra, o sea, lo seguimos haciendo y si tal vez en ese entonces se valía porque eran, pues no sé, 10 hombres blancos en Europa discutiendo, que los que podían discutir sobre qué era bello y qué era no, y que no era bello, ¿sí? Ahora, ¿sí? El acceso a la belleza está casi completamente democratizado. ¿Sí? O sea, obviamente no le voy a decir esto a mis alumnos, el chiste es que ellos lleguen a eso y entonces yo espero que lleguen a eso y que no me maten mis compañeras en el taller, pero yo creo que va por ahí, o sea, creo. Gabriela Morales tiene también la mano levantada, por favor. Hola, buenos días. Bueno, agradezco esta charla que es muy interesante desde otro lugar de donde yo estoy y quisiera hacer, pues ni siquiera debatir, sino plantear algunas ideas que me vinieron de lo que acabas de decir. Sobre esto de la migración, creo que sí es, la migración es un fenómeno multidimensional. Entonces, hablar que es de una o por otra cosa, creo que serían todas. Si seccionamos los fenómenos por un solo evento, es como analizar un cuerpo por nada más, desmembrar un cuerpo y analizarlo nada más por una parte, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y cuando decías que no es la razón de la migración, no es ya el hambre, ya no es solo el hambre, creo yo, pero sí sigue siendo en muchos casos el hambre, o sea, pero no es solo eso, no es una sola razón. A eso y lo retomo cuando decías, la migración no tiene que ver con el varo. Creo que no tendrá que ver solo con el varo, pero sí, porque si no fuera nada más el varo, como decías tú, los flujos migratorios de norte a sur, o por decir países ricos a pobres, sería un poquito más significativo. Entonces creo que el varo todavía pesa. Y cuando hablabas de que no habría que se van por un progreso, yo ahí cuestionaría qué cosa sería entonces el progreso, que creo que lo estamos hablando desde las dimensiones del capitalismo. Y yo ahí sí me resistiría un poquito si el progreso es eso, ¿no? Que creo que difiere un poco en que estas formas de vida sean un progreso. Y que el migrante es un cuerpo que se transforma. Creo que el migrante y el no migrante es un cuerpo que se transforma. Y creo que que estoy de acuerdo en que el migrante es un cuerpo que se transforma, pero que también el migrante es un cuerpo que se transforma en el transcurso del tiempo. Y el cuerpo que no migra también se transforma en el transcurso del tiempo. Si no, seríamos piedras. Entonces, si el migrante se transforma, pero también hay cuestiones como el tiempo, que inevitablemente lo van a transformar. Y otra cosa, tú decías, bueno, es que no hay mucho que hacer, o sea, el capitalismo es inmenso, no hay mucho que hacer, entonces yo me preguntaría, si no hay mucho que hacer, ¿qué estamos haciendo? Si no resistimos, sí, ¿qué estamos haciendo aquí, no? A ver, tenemos que tener formas de resistir a un sistema que está colapsado, está en crisis y que aún así quiere seguir viviendo. Y entonces, desde diferentes puntos, incluso desde la arquitectura, se puede resistir a eso, creo yo. Y cuando decías que la arquitectura son piedras, y ahí sí pues me angustiaba mucho. Sí son piedras, pero no tan así. O sea, tienen historia, tienen identidad, o sea, generan identidad y generan cierta apropiación de este espacio. Cuando derrumban un edificio por el que yo pasaba de niña,
quitaron parte de mi historia, porque ese es un referente de mi historia. Entonces están quitando historias para construir otras desde otras concepciones, y eso como que nos quita parte de lo que fuimos o de lo que somos. Creo que es importante apropiarse de esta arquitectura como un acto de resistencia, y es tan importante la arquitectura que ¿qué fue lo que causó incomodidad cuando fue con los movimientos feministas? Que las mujeres pintarrajearon parte de la arquitectura, que bueno, yo digo, los monumentos son parte de la arquitectura, creo yo. No lo sé porque no soy arquitecta. Entonces, la arquitectura creo que también sí pueden ser formas de resistir a formas de resistir, y hablan de lo que actualmente es un país o de lo que actualmente somos y de lo que hay como conflictos sociales y políticos. Entonces, creo que en eso, para mí, en forma muy particular, la arquitectura es vital para hablar de quiénes somos y en dónde estamos parados políticamente. Creo que, o sea, coincido en muchas de las cosas que decías, Gabriela, pero no sé si te diste cuenta un poquito de la contradicción en la que caíste. Es decir, primero me dijiste que la arquitectura es más que piedras porque es historia, es identidad, etcétera, y que por lo tanto cuando derrumbaron un edificio te quitaron parte de tu identidad. Y luego me dijiste que estaba muy bien que las feministas fueran y destruyeran esa arquitectura. Y me preguntaste por qué causa tanto escozor o por qué causa tanto problema que vayan y pinten y que vayan a destrocen ciertos edificios. Pues porque te quitan identidad, que es lo que tú me dijiste que quieres salvar. O sea, el gran problema ahí de la arquitectura justo es quién decide cuáles son las piedras que no deben de ser destruidas y por qué. Entonces, cuando hablamos pues, de un sistema capitalista, justo por eso lo que le estaba tratando de decir es que el capitalismo ya no es el capitalismo, por supuesto que dejó de ser meramente un sistema de producción o un régimen de producción hace muchísimo tiempo. O sea, el capitalismo es un imaginario. O sea, es la producción de imaginarios desde hace mucho tiempo, es de un mundo, ¿no? Y ahorita, pues por supuesto que hay una imagen de ese mundo. Y justamente lo que estoy tratando de decir es muy difícil tratar de defender producciones alternativas de esos mundos cuando la manera en la que se disemina el mejor mundo, estemos o no estemos de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo, yo no creo que sea progreso, yo no creo que sea el mejor tipo de mundo, pero ese es el mundo que nos están mostrando en TikTok. O sea, la forma de diseminación de esas imágenes es muy difícil simplemente resistirte a ellas con otras imágenes, ¿no? Porque no está en tus manos, está en manos de todas las personas que tengan un celular. Pues todas las personas que tengan un celular van a ser las que deciden cuáles son las imágenes que se reproducen. Y la gente con el poder de reproducir esas imágenes sabe cuáles son las imágenes que les gusta a todo el mundo. Y entonces lo que les decía de Adorno, pues ahí te metes en un ciclo que me encantaría pensar que hay una salida. Y sí la hay. Se llama revolución. Pero nadie le va a entrar a una revolución. Ahí Lancemo junto con su papá tienen ahí, nunca lo han escrito porque los cuelgan, pero bueno, que yo sepa, pero tienen una percepción muy interesante de la revolución, que es que si realmente te vas a estudiar todas las revoluciones, más que un acto de voluntad, fueron o surgieron de un error. ¿Y a qué voy con el error? O sea, que el sistema hegemónico en el momento la caga y ahí es cuando una chispa y se da. Pero muy pocas veces ha sido un acto voluntario de resistencia en contra de un gran poder que generan la caída de ese poder, sino de alguna manera, históricamente, es el aprovechar un momento de error, un quiebre en el sistema, como dirían en la Matrix, un glitch en el sistema, y que desemboca en un chingo de cosas que luego hacen que ese sistema se caiga. Y lo difícil ahora es que ese sistema somos nosotros.
porque nosotros somos los que con el teléfono en mano vemos las películas, hacemos las películas, decidimos cuáles mandar, cuáles no mandar, les damos like, les damos no like. ¿Sí? O sea, es todo un sistema que por su poco peso, ¿sí?, se democratiza y se vuelve accesible para todos. A mí también me encantaría que no fuera así, pero creo que sí hay que ser un poco realistas en cuanto a lo perversamente eficiente que es, y no desde unos güeyes malos que nos quieren chingar, sino desde todos. O sea, es perversamente eficiente en su democratización. O sea, en que todos participamos de ellos. ¿Sí? O sea, en qué es lo que hace el sistema. Todo el mundo tiene un celular. Todo el mundo tiene un celular con una pantalla. O sea, obviamente en África y hay muchas comunidades en las que no tienen, pero en una generalización, ¿sí? Y eso es ese es el enjambre, ¿no?, de Bifo. Para mí, la salida no es por el fondo, sino es por la forma. ¿Sí? Sí, sé que suena súper así de hueva, pero sí, o sea, sí creo que hay algo en la dimensión cosmética, porque no es estética, no es esteticista del servicio, hay algo en la visión cosmética, y que hay una razón por la cual estamos empujando y diciendo esto no importa, esto no vale. O sea, sí creo que hay algo ahí. Gracias. Gracias, William. Gabriela, siempre con estas preguntas muy, muy puntuales. A mí me gusta mucho que preguntes. Tamara tenía la mano levantada y la bajó. No sé si ya no quiere preguntar o si se salió incluso, porque escuché que alguien salió. Sí, fue la conexión. ¿No? Fue la misma Tamara, sí. Bien, está Laura con una pregunta y ahora que vuelva Tamara le damos la palabra. Vean todos los objetos en casa de Laura. No, es un screensaver, perdón, pero todos perfectamente bellos, organizados y producidos estéticamente, ¿no? Hola, perdón, es que yo no podía conectar bien mi cámara, pero ya estoy aquí. William, me encantó tu texto. Y además también me gustó mucho todo el diseño, que también está perfectamente acomodado con colorcitos y los mapitas muy estéticos, muy bellos. Pero bueno, con respecto a la primera parte con la que abre su texto, La Jungla, sobre estas zonas rojas y las recomendaciones de viaje para los ciudadanos gringos, me viene a mente el botón que activó Waze, el de Avoid High Risk Areas. Y también nos habla mucho de esta topología al capital que está presente en nuestras apps, ¿no? Para denotar también ciertas fronteras o la creación de zonas oscuras y guetos a los cuales la gente bonita no debe ir, ¿no? Entonces, ahí me gusta mucho pensar cómo estos mapas GPS, que también son colaborativos, también aíslan zonas completas de ciudades como las favelas brasileñas o estos campamentos palestinos en Israel, ¿no? Algo que también se conoce como las rutas de la muerte, porque han pasado por ahí muchas cosas. Pero esto también nos habla de cierta como estigmatización de los barrios o de los espacios desde un punto de vista más capitalista tecnológico, ¿no? Y creo, bueno, que lo que yo te quería preguntar ahí es, ¿qué te parece si esto realmente llega a impactar de manera directa pues a las mismas comunidades, a los precios de la vivienda, a la prosperidad de ciertos espacios públicos o de los negocios, y si también son lo consideraríamos como mecanismos de control que de alguna manera nos habla de esta manipulación de los imaginarios del espacio. Sí, perdón si no te contesta, pero me estás preguntando todo esto y se me fue como a 1000 ejemplos lo que le estás preguntando. Entonces, si no contesto lo que preguntas, discúlpame y dime. No. Pero... O sea, yo lo que quiero es pues hablar sobre esto, ¿no? Como un botón de high risk area puede desencadenar a muchos cuestionamientos, ¿no? Sobre el uso de tecnologías de GPS, pues para marcar fronteras directas, visuales y también estos imaginarios del miedo, ¿no? De entrar o no, de cruzar espacios.
O sea, pues cuando preguntabas, lo primero que me vino a mente fue la disneyificación de Nueva York, que es un concepto que acuñó Rem Koolhaas, que es un arquitecto teórico. Bueno, era teórico, luego era arquitecto, luego teórico, luego arquitecto otra vez, ya dejó de escribir. Porque todo su estudio doctoral, que luego hizo un libro sobre ello, fue sobre el Nueva York de los 70s, de los 60s y los 70s, y cómo hay un proceso que, por cierto, es un proceso de financiarización, porque tiene que ver con el despliegue de instrumentos financieros y cómo se disneyifica Nueva York. Y entonces, como siempre, él no, pero como siempre, por ejemplo, en Koolhaas hay un elogio de alguna manera como un elogio de lo feo, o a ver, yo lo diría así, espero que no lo entiendan mal. Hay un elogio del barrio en Koolhaas, porque él dice, a mí me gustaba el Nueva York de antes. Dice, me gustaba el Nueva York con las putas, con los pimps, sucio, con basura en la calle. O sea, para él había más vida ahí, ¿no? Y bueno, y de ahí para acá, pues pónganse a pensar toda la romantización del barrio que ha habido, ¿no? O sea, tours a favelas, etcétera, etcétera. Pero lo que me llevó más a pensar tu pregunta, Laura, fue que constantemente hablamos mal de estos procesos, ¿sí? Que lo único que hacen es hacer bonito un lugar. Eso es lo que hizo, ¿no? Y me puede llegar y llegan, y estoy de acuerdo con ellos, sociólogos, antropólogos, economistas, y te dicen, por ejemplo, no solucionó nada, porque las putas, en lugar de estar ahí, se fueron a Jamaica Station, ¿no? O sea, no, simplemente las sacaron de Manhattan, pero ese problema no se soluciona, ¿no? Te dicen, no se soluciona el problema de los alcahuetes porque simplemente son sustituidos por gente de dinero blanca que son los dueños de los lugares a donde se meten o a donde se van, ¿no? O sea, y es cierto, es completamente cierto, ¿no? Pasa luego en 1994 en Bilbao, ¿no? Es que esto no ha solucionado ningún problema de Bilbao, simplemente el barrio alrededor del Guggenheim de Bilbao ahora está más bonito, pero desplazó a gente, sigue habiendo gente sin casa, etcétera. Perfecto. Ok, pero esos dos lugares, ¿sí? Son lugares a los cuales todo el mundo desea ir. Menos algunos mamadores, arquitectos que digan jamás iré al Guggenheim de Bilbao porque es lo peor, porque no funciona, porque es un despropósito, o que odian Nueva York y Times Square. Yo tuve mi momento de mamador que odiaba Times Square hace unos años y luego dices, güey, deja de ser tan mamador, o sea, sí está lucecita, está cagado, o sea, sí lograron algo, ¿no? Entonces, o sea, creo que regresamos a lo mismo. Estamos ignorando el poder de la belleza popular, que técnicamente no sería belleza, no si la piensas como kantianamente, pero digamos que sí es. Entonces, estamos ignorando el poder de la belleza popular y quienes la están instrumentalizando, yo creo que se están cagando risa de los que la ignoran, ¿no? Así, qué bueno. Y, o sea, sigue escribiendo de cómo no solucionaste el problema y etcétera, etcétera, etcétera. Pero como tú dices, ese barrio antes del botón rojo, ¿no? O sea, antes de que hubiera, ese barrio era un barrio de botón rojo y pusieron un pinche museo y ya no lo es, ¿no? Y es algo que conmueve esa imagen a la gente a ir ahí. Obviamente no es una migración de la cual estamos hablando, es turismo, pero el turismo es un tipo de movimiento, ¿no? Y una cosa bonita te movió a ir ahí, mueve a la gente a ir a Nueva York, ¿sí? Nueva York es como... ¿Por qué todas las pinches películas de Nueva York, de Hollywood están en Nueva York? Pues porque es un imaginario urbano que sí te mueve, ¿no? Y todo el mundo quiere vivir en Nueva York alguna vez en su vida, ¿no? Entonces, o sea, la pregunta sería, ¿esos barrios de botón rojo? Pues por supuesto que pueden ser barrios peligrosos, pero si lo ves estadísticamente, o sea por supuesto son peligrosos, pero tampoco es de que a huevos si te paras ahí te matan, ¿no? Por supuesto que son peligrosos, pero yo creo que la dimensión de esos barrios es mucho más una dimensión estética que factual, ¿no? Son lugares que se ven feos. Y me encanta el concepto de los barrios de botón rojo. ¿No? Son lugares que se ven feos. ¿Y qué es lo que hace? O sea, mi pregunta sería, por supuesto que sí, que hay una demografía que te hace decir este barrio es más peligroso. Pero de nuevo mi pregunta es, ¿qué va a hacer que un barrio se perciba más como peligroso? Que en efecto sucedan cosas peligrosas en él o que se vea peligroso.
¿Y quién configura la estética de lo peligroso? Los de allá, porque si te sigues preocupando por el fondo, o sea, no estoy diciendo que no te preocupes por el fondo, pero, o sea, hay una función grande en la estética y en la belleza y que las cosas no aparezcan de una manera, ¿sí? O sea, que no se vean peligrosas. Y normalmente le quitamos desde la arquitectura la importancia de esto porque así nos enseñan a quitarse, nos enseñan a que si quieres ser una persona seria, tienes que preocuparte por las cosas serias, no por los muritos y la pintura y que se vea bonito y etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, como lo decían de Learning de Las Vegas, también te enseñan a no hacerle caso a toda esa estética que pueda ser popular, que pueda ser al final del día la que importe porque sea la más comunicable, ¿no? Te enseñan a ignorarla y hay algo ahí que se nos está yendo, que no estamos ignorando, que nos estamos volviendo súper serios y que nos estamos volviendo cada vez más académicos y que cada vez nos estamos metiendo a cosas y estamos dejando de lado todo ese mundo que cada vez adquiere más poder, ¿no? Y más potencia, creo. No, y que al mismo tiempo invisibiliza, ¿no? Claro. Sí, o sea, y les digo, o sea, Hollywood no solo te hace aparecer el lugar bello como Nueva York, es lo que les decía, o sea, te hace aparecer el feo. O sea, los Avengers van al feo, ¿no? O sea, este es el bonito y mira cómo está el feo, ¿no? Y así está, y está pinche, ¿no? Y casi siempre se ve como Iztapalapa, así de bro, no mames, o sea, no nos estás ayudando, pero tampoco nosotros nos estamos ayudando, ¿no? Hay varias intervenciones pendientes. Voy a mencionarlas primero, nada más. No sé si a lo mejor deberíamos hacer las 3 intervenciones y después dejar a William que responda un poquito acumulativamente. Mayra quería plantear un asunto sobre los barrios y sobre los paisajes de la migración. Karen también quería darle continuidad a eso y Tamara ya pudo, creo que ya regresó, no sé si todavía está por ahí. Ya la veo. También quería plantear una inquietud. No sé si a lo mejor, si les parece bien, recogemos las 3 y dejamos que William responda y que sirva un poco de cierre para que el tiempo se ponga un poquito más de nuestro lado. Entonces, si quieres, en ese orden, si quieren, Mayra, Karen, porque iba ligada con la de Mayra, y luego al final Tamara, si les parece. Ay, hola. Yo preferiría, querido Edwin, que leyeras en el chat porque ya estoy ahorita en otro momento. Ya me fui al recorrido barrial tan maravilloso de Prince George, La Meche y demás. Entonces me encantaría mejor si me ayudas con cómo está, cómo se fue dando el diálogo en el chat para que nuestro ponente de hoy nos pueda decir que... Estabas hablando un poco de la afectación al paisaje y a la vez con el paso migratorio, cómo se transforma el paisaje. No sé si a lo mejor le cedo la palabra a Karen, que creo que estaba elaborando sobre esa pregunta. No sé si Karen quieres intervenir y después dejamos a Tamara. Bueno, pues, o sea, la pregunta inicial era un poco con lo que estaba diciendo William y lo que decía Mayra de esta afectación del paisaje, y entonces yo preguntaba si podíamos hablar más bien de un paisaje migratorio como tal. Y mi segundo comentario, bueno, creo que era más un comentario, era primero quería agradecerle mucho a William tanto por el texto como por la charla de hoy. Yo soy filósofa, pero soy antropóloga también y justamente trabajo migración, pero como dijo Pablo hace rato, soy arquitecta del espíritu. Entonces me resonaba demasiado esto porque de lo último que estabas diciendo justo cuando levanté la mano de que no les permitían como preocuparse por ciertas cosas en la arquitectura, pues a los antropólogos tampoco nos dejan preocuparnos por ciertas cosas, ¿no? Y como que eso ha sido algo que me ha a mí como picado la nuca todo este tiempo, que llevo 2 años colaborando con una casa de migrantes en el norte del país, en Chihuahua justamente, y aunque como en cierto nivel me gusta mucho lo que hago, me resulta muy complejo justamente esto, que las casas de migrantes en cierto punto somos más un punto de riesgo que algo beneficioso, ¿no? Y que cuando yo llegué a trabajar ese proyecto antes de que se volviera casa como tal, primero hacíamos otras cosas, y cuando se volvió una casa justamente como que detrás de la planeación como del espacio de la casa, todo se refería mucho como a la funcionalidad, ¿no? Y ahí había como un speech muy duro justo de volverlo casa y no albergue, porque ciertas cosas, pero todo refería muy cañón al proceso de funcionalidad.
Y pues yo, o sea, como que tenía que guardarme muchas de mis interrogantes sobre si realmente estábamos siendo funcionales o no, o si estábamos poniendo más en riesgo a las personas o no, siendo como una pequeña pausa en el desplazamiento. Sentía que lo que hacíamos antes, que era más bien movernos con ellos, era un poco más útil. Pero hay muchas cosas ahí, ¿no? Y que a veces se tienen que silenciar como desde tu posición. Por ejemplo, mi tesis, yo estudié en la ENA antropología, bueno, etnología en realidad, no ha sido terminada porque tuvo que sufrir varias modificaciones porque originalmente yo quería hablar justo de espacio y no me dejaron. Entonces tuve que hacer un desplazamiento a trabajar sobre redes de cuidado porque nadie me quería dirigir, trabajar como estas preguntas sobre el espacio, ¿no? Y ahora, en la que estoy haciendo aquí una maestría, sí estoy como intentando preguntar más, como mucho por lo que decías, ¿no? Y como que, pues yo estoy muy interesada en desplazarme más hacia estas investigaciones espaciales. Es como que tu texto y tu presentación de hoy me fue muy iluminatoria y solo tengo muchísimas preguntas en la cabeza que no puedo terminar de articular, pero te quería agradecer mucho por eso. Y a Edwin y a Pablo por traerte y por todo esto. Pero además estoy a sus órdenes, ¿eh? Cuando quieran, ahí Edwin les da el contacto o en redes sociales. Sí soy medio adicto a redes sociales, entonces si me escriben en Twitter o en Instagram, en chinga les respondo. Estoy a sus órdenes para lo que quieran. Pero creo que una cosa nomás rapidísimo, Ana Karen, que se me olvidó decir, pero que me recuerdas que sí es muy importante, es yo creo que todos y todas aquí les ha pasado porque, a ver, yo creo que ahí sí estamos malitos, que te hacen sentir mal cuando te importa algo banal o algo superficial, o peor, que te hacen sentir más mal si crees que ahí hay algo importante. Entonces ya tienes como el gusto culposo y ese pues es simplemente no me debería de gustar el juego del camarón, del calamar, ¿no? Pero luego es peor, te van a hacer sentir peor si tratas de divertir. No, es que a ver, aquí hay algo importante, ¿no? O sea, aquí sí, o sea, necesitamos estarnos fijando en esto, necesitamos estarnos fijando en la moda, necesitamos estarnos fijando en la belleza de las superficies o en la fealdad de las superficies. O sea, es algo que debe de ser tratado porque todo el pinche mundo le está dando una importancia y los que supuestamente deberían de estar estudiando las cosas de importancia dicen que eso no importa. Y entonces cuando tú dices, hijo, creo que hay algo ahí, te dicen, no mames, claro que no, o sea, no seas pendeja, ¿no? O sea, no te voy a llevar una tesis de eso, lo que sea. Y eso es algo como propio de nuestra cultura. Y habría que pensar, si quieren pensarlo un poco más maquiavélicamente, ¿a quién beneficia? O sea, ¿a quién beneficia que no estemos dándole la importancia que tienen al fenómeno de la apariencia física en el siglo XX? Y que no querramos ver como justamente esto que decías, ¿no? De que ya hay muchas condiciones que se han modificado respecto a las razones por las cuales migran y que a veces no quieres escuchar lo que te están diciendo, ¿no? O sea, como mucho del trabajo que yo hago en ese espacio, pues platico demasiado como con la banda que está moviéndose y ya no es para nada este speech 100% de es que me iba a morir de hambre. Hay como muchísimas razones, pero a mucha de la banda que todavía lo trabaja en términos académicos y en términos de asociaciones de la sociedad civil o de lo que sea, como que el discurso de quererlos hacer como tragedia, ¿no? O sea, como de victimizar y de hacer tragedia y de entonces como que entiendo que una es no querer topar que la realidad tiene otros matices y dos, que también pues se te acaba el nicho de chamba, ¿no? Como que si dejas de poner este discurso medio paternalista académico, pues después de qué vas a trabajar y que pareciera que si no haces ese trabajo que está como sobre temáticas que suenan muy serias y te hacen ver como el académico comprometido y preocupado, en vez de que no suenas como el académico banal, preocupado porque si la casa estaba bonita o no. Como que siento que eso atraviesa también los discursos que estamos como que se generan alrededor de esas experiencias. Por ejemplo, no quiero minimizar nada, pero por ejemplo decía Pablo ahí sobre la Merced y por ejemplo todo la vida de mercado que hay ahorita y cómo está agarrando otra vez como atractivo, un atractivo estético, ¿no? Como que se vuelve atractivo. No se vuelve atractivo porque hacen documentales del mercado. O sea, hay que siempre ver esto muy claramente, ¿eh? O sea, lo que hace que la gente regrese al mercado, que vaya al mercado, que haya tours de turistas al mercado, que la gente compre el mercado, que otra vez el mercado, o sea, no es porque hicieron documentales, es porque se hace cine del mercado, o sea, se embellece, se estetiza.
¿no? Es porque son programas como Food, no sé qué, bla, 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 donde sale un güey diciendo y los pinches gringos que nos cagan a todos de, oh, the smells y Mexican culture, la chingada, y te puede cagar porque dices eso no es la realidad, pero eso es, o sea, esa estetización del caos, por ejemplo, ¿sí? Yo simplemente preguntaría, o sea, ¿qué da más valor dentro de nuestra economía actual? Como lo hablamos como así, ¿no? O sea, un documental sobre la verdad, la verdad verdadera del mercado y todo lo que pasa atrás y así, o food tours de Netflix, el mercado de la Merced. ¿Sí? O sea, dentro de la economía. No estoy diciendo que no debas hacer ninguno del otro, simplemente no hay que quitarle valor a la estetización del caos y a la estetización del mercado. O sea, tienen un valor. Por supuesto que tiene su valor el documental que revela la verdad sobre la trata de la Merced y cómo está de la verga, porque está de la verga. Pero no porque ese tenga valor significa que no tiene un valor la estetización de Food Tours 2 en Netflix o como se llame, o Anthony Bourdain diciendo qué increíble es el Chile, ¿no? O sea, simplemente lo que estoy diciendo es que nuestra sociedad tiende a quitarle valor al segundo, a la estetización, porque nos parece menor, porque nos parece fácil, porque nos parece poco profundo, porque nos parece que no soluciona nada, etcétera, etcétera. Y había que preguntarnos por qué, ¿no? ¿Por qué no se le da la seriedad que merece? Estaba una intervención también de Tamara y ahora veo que Mayra sí se animó a levantar la mano. No sé si damos rápido voz a Tamara, que la pobre lleva esperando un buen rato, y ahora regresamos contigo, Mayra. Pues no sé si Mayra se relaciona con el comentario que acabamos de hacer. Si quieres, Mayra, vas. No tengo problema. Gracias, Tamara. Gracias, Tamara. Oye, es que sabes que, bueno, yo soy de trabajo social, licenciatura y maestría. Entonces a mí, digamos que la parte que me mueve es esta situación diagnóstica del barrio, de la comunidad, de los territorios. O sea, sentir, palpar, oler, todo lo que tiene que ver con las necesidades reales, estratégicas, etcétera, etcétera. Me tocó coordinar el primer censo de poblaciones callejeras en la ahora alcaldía Cuauhtémoc hace 3 años, y a eso me refería con mi comentario, o sea, cómo las migraciones internas, por ejemplo, de los desplazamientos de gente en situación de calle, o sea, a mí me tocó, por ejemplo, para realmente hacer este censo, pues fui una persona de calle unos días para entender, comprender, oler, palpar y también ver las formas en las que transitaban con las diferentes cosas que consumen, ¿no? Y bueno, mi comentario en ese sentido, o sea, cómo al paso de estas migraciones también internas, no solamente los que vienen de otros territorios, sino acá dentro de nuestros propios territorios, estoy hablando de desplazamientos de la GAM a la Cuauhtémoc, a la Azcapotzalco, a la Iztacalco, y de gente que no es originaria de la ciudad, sino gente que viene de Oaxaca, Puebla. En ese censo mapeamos a 3 extranjeros, un alemán, un italiano y un argentino. La gran mayoría de gente de calle son hombres, ¿no? Las mujeres desaparecen a cierta edad porque son cooptadas por la misma delincuencia para el tema de trata y explotación sexual. Pero bueno, mi comentario en eso, porque también, o sea, dentro de estas, me adentré al tema, pero fue superficial mi investigación. El censo, lo que hice, fue meramente un tema muy, muy superficial. Y ahí lo que yo quería preguntarte es, por ejemplo, esta situación de que ahora la política pública convierte ciertos espacios como senderos seguros para las personas, pero ¿para qué tipo de personas? Y me encanta también, y ya con esto termino, porque ya me voy a otra clase, perdón, esta irreverencia evolucionaria que tienes. La saludo y me congratula saber que Edwin nos da la oportunidad a muchos de los que nos estamos formando en la Ibero de tener otras voces, ¿no?, que escuchar y dónde mapearnos y dónde refrescar toda esta evolución, ¿no?, creativa. Muchas gracias y saludos fuertes. También soy hija de la UNAM, entonces por eso
Muchas gracias, Mayra. Oye, no, de lo de los pasillos es justamente, yo creo que lo que platicamos de la pintada de las favelas, ¿eh? Es decir, cuando tú vas a intervenir, y esto pasa muchísimo como arquitectos, y en los dos podcasts que hicimos con arquitectos, uno con Alejandro sobre Learning Las Vegas y otro con Arturo Ortiz justamente sobre una colonia que se llama Las Vegas Jalostoc, que está al norte de la ciudad. La pregunta siempre era muy importante y era no solo desde dónde vas a ir a intervenir, o sea, según tú, cuál es la imagen de un pasillo seguro, cuál es la imagen de un corredor bello, lo que sea, sino también si te hablaron. O sea, alguien te lo pidió, porque otra cosa que hacemos muchísimo los arquitectos es ir a donde nadie nos habla, ¿no? Ay, pobre gente de no sé cuánto, vamos a intervenirles y hacerles el cabrón, nadie te habló. O sea, alguien te pidió que vinieras acá a hacer algo. O sea, esto funciona como está, o tal vez esto me parece bello como está, o esto me agrada como está y nadie te habló. Entonces, normalmente pecamos en ir con una visión normalmente elitista, funcional, normalmente moderna, a ir a veces a intervenir cosas que no necesitan intervención. Por eso yo les decía, yo creo que los mercados necesitan más estetización y menos ordenamiento e intervención. ¿Sí? Pero todo lo que queremos hacer todo el tiempo es ordenar, intervenir y meternos ahí. Pues chance lo que necesitan es más güeyes que vengan a hacer películas súper mamonas sobre el mercado y game shows de Netflix sobre comida de mercado, ¿no? Tal vez, no sé. Tamara, y con la tuya cerramos hoy. Sí, de hecho, justo esto que están hablando de los rescates, en Cancún, perdón, es que mi perro está tosiendo. En Cancún, en Cancún existe eso, ¿no? Y es algo que tenemos muy de cerca, ¿no? Es este proyecto Panorama en donde grafiteros y muralistas de todo el mundo van y agarran como edificios de viviendas sociales y los repintan, ¿no? Y fue muy criticado porque empiezan a pintar discursos que sí se supone que tienen que estar alineados con Cancún y con la historia de Cancún, pero que la repiensan, ¿no? Y que empiezan como decíamos, a mundializar el discurso de lo que significa Cancún para el extranjero, ¿no? Porque Cancún sí es muy turístico, pero también Cancún está lleno de pescadores, Perdón, qué pena, mi perro no sabe cuándo toser. Y eso por un lado, y también hay arquitectos que están haciendo este rescate de comunidades y rescate de espacios públicos en donde gentrifican, ¿no? Están llevando a cabo esta parte de gentrificación en zonas alejadas del centro de Cancún y al mismo tiempo al hacerlo se apropian de todos los lugares públicos que están alrededor y les dan esta vuelta de tuerca, ¿no? Pero después resulta que la gente y los habitantes de ahí no usan estos espacios, ¿no? Y no les gustan estos espacios porque ya no pueden jugar retas, porque ya no pueden poner la portería de palos y porque tal, ¿no? Entonces, eso me lleva mucho por ahí. Y por el otro lado, de la lectura y de lo que escribes, que me parece brillante, porque me encanta Emiliano Monge aparte, pero el término de terratenencia me parece algo súper como pertinente, ¿no? Yo estoy viendo mucho este extraccionismo del mercado de arte y en el momento en el que la terratenencia se lleva como un lugar, ¿no? Y es este intercambio, me parece que es un sinónimo de precarización, ¿no? Es esta ausencia y esta renuncia a la personificación o a la personalidad del espacio, que era lo que decía nuestra compañera, que no me acuerdo cómo se llama, creo que era Gaby, que justo que estábamos en contra de la manera en la que los espacios se transforman y nos quitan historia propia, ¿no? Y pues no sé, es esta renuncia a la apropiación del espacio y a la personalidad del espacio, que al mismo tiempo para mí no me parece una renuncia, ¿no? Porque es esta reescritura constante de que si no quitan este edificio hoy, lo van a quitar en 100 años, pero es parte de una historia de cambio, ¿no? Y bueno, eso también lo quería unar, pero pues ya por el tiempo voy a terminar aquí con la domesticación del algoritmo que se está estudiando mucho en Costa Rica, ¿no? Y la manera en la que pues también hay una topología digital, ¿no? Y la topología de la libertad digital y hasta dónde podemos hablar de una democratización digital. Y estos caminos que ya no son migraciones físicas en su mayoría, pueden ser migraciones cognitivas o migraciones de otras cuestiones que pesan, como tú dices, ¿no? Que pesan de igual manera. Sí, gracias, Tamara. Yo ahí también, o sea, qué bueno que lo dijiste porque me quedaría con algo, sumando a lo que había dicho la compañera, o sea, lo más rapidísimo es,
No puedes quedarte con toda la historia, no puedes quedarte con todos los edificios, porque eso es lo más conservador del mundo. Entonces siempre es una decisión de cuál es destruir y cuál es no destruir, ¿no? Hay una razón, o sea, ¿por qué le duelen a los viejitos ñeñeñe que las feministas destruyan unos edificios? Porque supuestamente son los edificios que valen para ellos, ¿sí? Claro. Y la pregunta es que para ellos esos edificios siempre han valido por una cosa muy metafísica, muy de profundidad, que está ignorando el hecho de lo que estamos platicando hoy. O sea, yendo hacia adelante, ¿cuál sería la herramienta para hacer valer algo? Sí, pues nos gusta pensar que va a ser el fondo y la lógica y que sea coherente y que sea consistente y que sea derechos humanos y que sí, pero parece ser que una de las mejores herramientas para poder hacer que algo valga, o sea, que se resista a la destrucción, va a ser su estetización. Claro, estetizar algo no significa que no hagas la parte de fondo, pero si renuncias a la estetización, siempre te va a ganar Trump. Que viene de la mano con lo que decías, ¿no? Que la cultura es un sistema de organización y jerarquización, ¿no? Y hasta cierto punto, por eso los cafés ahora que pegan son los que son instagrameables, ¿no? Y los que pueden llevar, o sea, el triunfo de la economía está ligado al triunfo de un posicionamiento social, ¿no? Y de un posicionamiento ya de jerarquías internas, ¿no? Y si sigues mamando con que tienes el mejor café del mundo, pero tu café está pinche, pues te la vas a rifar a que un hipster te encuentre, porque si no, nadie va a ir. Totalmente. Y que sepa mucho de café el cabrón, porque o sea, no basta con tener el mejor café del mundo. Totalmente. Muchas gracias. William, muchísimas gracias. No, sé que no se agota aquí la discusión. Y cuando quieran regreso. Con este grupo. Pablo por ahí compartió unas reflexiones que me parecen buenísimas. No sé si quieras decir algo, Pablo, que yo he acaparado el micrófono para cerrar. No, pues solamente agradecerte, William. De verdad espero que sea el comienzo de varias conversaciones. Y bueno, nada más para dejar ahí un par de ideas de provocación, yo creo que la función sí es instagrameable, ¿no? Y justo a partir de estrategias como de montaje se puede hacer visible esa función como mediante la acción, ¿no? Entonces pensar cómo revelar lo que en apariencia no está ahí, creo que es uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? Bueno, y planteabas también, que yo me clavé más ahí, un asunto sobre pensar las grietas, ¿no? Y pensar desde la grieta, desde la fisura, ¿no? Que también es una figura muy arquitectónica, ¿no? Sí. Ahora que estamos viendo... Y que sucede, ¿no? Sí, ahora que estamos viendo con el asunto de la línea 12, ¿no? Cómo la fisura y la grieta viene a generar el trauma, pero también el lugar donde el capital se va a instalar para... Slim salvarnos a todos, ¿no? Y que son síntomas, ¿no? Que desde lo arquitectónico también se pueden maquillar, pero no necesariamente atender. Es decir, una grieta puede ser un riesgo de colapso de una arquitectura colosal en apariencia inamovible, que quizás sistemáticamente se le pone yeso, ¿no? Para tratar de ocultar, pero que no se puede ocultar si no se atiende de raíz. Y pensaba también en estrategias de resistencia a lo que en apariencia también se vuelve muy difícil de contener, pensando en analogías, ¿no? Con esta maquinaria inmensa, como acá, por ejemplo, arquitecturas efímeras que nos ayudan a resistir, que una casa resiste un huracán, ¿no? Y entonces lo que en apariencia no es mucho, un triplay puede evitar que grandes ventanales se rompan, ¿no? Contra una fuerza en apariencia incontenible. Entonces creo que a veces son gestos mínimos los que permiten la resistencia y que le dan mayor gravedad, un peso que a veces desde el afecto tiene más permanencia que estas imágenes calca que se replican y que nos invaden constantemente, pero que en realidad no nos conmueven, ¿no? O sea, que en realidad no nos afectan. Y qué bueno, se me olvidó lo de la línea 12, pero tienen toda la razón. O sea, lo que le platicaba Ilan Semo es cierto. O sea, ¿qué le cuesta la ciudad a Morena? Un evento, un error. ¿No? O sea, no fue ni una voluntad de oposición bien hecha y nada, ni una resistencia en contra de esa voluntad. Es un error, ¿no? Que es lo que decía Ilan Semo. O sea, y un error es una grieta. O sea, se abre una grieta en la coraza, por decirlo de alguna manera, y si la aprovechas, la armaste, pero se tiene que abrir esa grieta, ¿no? Que pasa espontáneamente casi siempre. Pues no vamos a acabar. Si seguimos. Si seguimos. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias, William.